Hola a todos. En primer lugar quiero agradecer la presencia de los asistentes y también quería agradecer al equipo de Innova Training por esta invitación y también por promocionar este evento de BIM, sobre todo para difundir el conocimiento de estas nuevas metodologías que supongo que tarde o temprano irán imponiéndose en la forma de trabajo de la construcción. Dicho esto, pues nada, voy a contaros un poco lo que consiste esta presentación. Contaré algunos de los procesos que he llevado a cabo en algunos trabajos, tanto en diseño y también en construcción, lo que es el control geométrico de cortes y rellenos. Pero antes me gustaría contaros cómo está el estado de la metodología BIM precisamente en construcciones viales, carreteras, ferrocarriles. En la actualidad está más avanzado lo que es la infraestructura en edificación, tanto edificios como infraestructura dotacional, más que la infraestructura vial. Os cuento el caso particular de lo que es el estado del BIM en España. Existe lo que es la comisión SBIM, de la cual participo en uno de sus grupos, y se ha fijado, o el calendario que se ha fijado para estar implementado en las administraciones de España, pues es en un horizonte hasta el 2018 o diciembre del 2018 para edificación y verano del 2019 para lo que son licitaciones o proyectos públicos de infraestructuras viales. Bueno, este es el planning, se está trabajando para ello y para esas fechas. Bien, quería diferenciar también un poco que la infraestructura vial o infraestructuras lineales son muy diferentes distintos proyectos entre sí, ¿no? No es lo mismo una carretera que un ferrocarril, aunque comparten en alguno de sus procesos muchos trabajos comunes. Tanto es así, también canales, túneles, presas o pistas de aeropuertos. Entonces el BIM lo que hay que es también enfocarlo a qué tipo de proyecto vamos a hacer, ¿no? Muchas cosas van a ser iguales, pero otras cosas van a ser particulares de cada uno de estos proyectos. Os comentaré algún trabajo que tengo mezclado carretera y ferrocarril. Pero bueno, una de las cosas que cuando se empieza un proyecto BIM de carreteras, por ejemplo, es su posición en el espacio, ¿no? Que hay que tener en cuenta que en infraestructura vial generalmente se va a utilizar sistemas de referencia de coordenadas, en las cuales, por ejemplo, los proyectos BIM de edificación pues suelen estar diseñados en un sistema local. Esto ya es un problema porque aparte del sistema pues tendremos unas proyecciones tipo UTM, Lambert, depende de cada país, pues tiene unos sistemas oficiales, y que eso lo tendremos que enlazar con ciertos objetos. Véase, por ejemplo, una estructura que se ha podido calcular en un sistema local y que hay que enlazarlo al sistema oficial que posee la propia infraestructura, ¿no? También mencionar las librerías de objetos, ya sea luminarias, marcas viales en las que no poseen sistema de referencia, pero sí que lo tenemos que vincular a ese sistema del proyecto, e incluso si son elementos inteligentes a ciertos elementos de esa infraestructura vial, ¿no? Entonces esto es uno de los primeros problemas en cuanto a cierto tipo de ficheros o formatos que puedan considerar dentro de sus datos el sistema oficial, ¿no? Quería también contaros un poco el proceso de, digamos, disciplinas o elementos que puede tener un proyecto de infraestructura vial. Entonces lo he intentado dividir en varios temas, como los datos base, fundamental para empezar a poder diseñar tanto en prediseño como en el diseño ya en detalle.
Luego el propio diseño. El propio diseño pues tiene ciertos elementos. He puesto ahí diseño 3D, el trazado fundamental, porque va a haber ciertas normativas, depende del tipo de proyecto, que regulan la forma del diseño en trazado. Son parámetros que tenemos que ir introduciendo. También las estructuras, aparte de que pueda tener un 3D, pues tiene sus propios parámetros y drenaje y otros tantos más campos que puede tener un diseño de infraestructuras. He puesto ahí otro apartado que es el Class Detection típico de BIM, más de edificación, donde he incluido pues aspectos que son necesarios para el diseño de viales, como es la normativa. Todo diseño tiene que estar sujeto a unos parámetros que están impuestos por una norma o un rango de parámetros y que tendremos que poder chequear. Es fundamental. Hoy en día chequear todos estos datos manualmente, pues, o en un CAD, donde en ese proceso de exportar a CAD puede perderse la integración del modelo. Entonces lo que necesitamos es que la normativa chequee sobre el propio modelo, me diga si estoy en lo correcto o no. Coordinación de elementos, pues típico a lo mejor en infraestructuras, pues a coordinar las intersecciones, los enlaces que pueda tener en los viales, o los desvíos ferroviarios, por ejemplo, en un ferrocarril. Entonces todos esos elementos tiene el software o ciertos ficheros me deben de permitir chequear si hay falta de coordinación o garantizar que cualquier cambio en el modelo se vaya a autocoordinar para evitar saltos o conflictos de los gálibos entre distintos elementos. Finalmente un análisis también, pues un análisis de costes, de materiales, de objetos que también pueden interferir en otros aspectos del trazado, y sobre todo que sea interactivo. Si hay ciertos objetos que por alguna razón se tiene que cambiar o mover, los que dependen de ellos también tienen que reaccionar a ese cambio, ¿no? En cuanto a formatos, un modelo BIM no quiere decir que sea un solo archivo donde vas a tener todo, ¿no? Y más a lo mejor en este tipo de proyectos de infraestructuras viales, donde por ejemplo el terreno, los datos base, van a venir en multitud de formatos. Uno de los objetivos de estos formatos es que sea lo más interoperables posibles entre ellos, ¿no? Donde puedo obtener información de cada uno de ellos, trabajar con ellos, y esos datos pueden afectar a otro tipo de archivos. Ahí he puesto los archivos .las, que son archivos para superficies obtenidas con escáneres, ya sea en un dron o aerotransportados o estáticos. CW es un formato interoperable de imágenes con una función especial que son georreferenciadas con su sistema de referencia. Puesto ahí X y Z, pues es un poco un formato de archivos para la topografía, con la nube de puntos y unos códigos que identifican cada uno de esos puntos. También IFC es un formato estándar BIM de la que podemos obtener datos base para poder gestionar nuestro proyecto. Y finalmente también he puesto ahí Lance XML como superficies trianguladas, como si fuera una topografía terminada, o también Lance XML como datos de campo que van construyendo el propio proyecto dentro de la obra real. Es uno de los formatos estándares para ingeniería civil o infraestructura lineal que más se utilizan. Es un estándar y prácticamente todos los software leen y escriben este tipo de formato. En cuanto al diseño, he puesto ahí varios formatos, por ejemplo el .isa, que es un formato de Istran,
donde tiene parametrizado todos los objetos que se van diseñando en el corredor o en la infraestructura vial, de tal manera que no pierdo datos paramétricos de lo que es, por ejemplo, un relleno, un talud, etcétera. Archivos de WG, por ejemplo, de una estructura, el DGN, son formatos interoperables que, por ejemplo, en la plataforma Istran, que es la que he utilizado para el desarrollo de estos trabajos, también en la parte de Class Detection he utilizado los siguientes archivos. EDM es un formato vectorial, ELISA igual que antes en el diseño. IFC, pues todo el modelo que se está construyendo de la infraestructura vial, pues poder ser guardado o importado en formato IFC. Es un estándar, el estándar quizás más conocido en temas BIM. Y formatos ASCII, también la norma, formatos ASCII, la normativa de carreteras, para chequear el modelo de la infraestructura vial. Bien, voy a empezar con el tema de datos bases, en particular el tema de las superficies, donde lo que necesitaba era integrar diferentes formatos de superficies que forman parte del proyecto y poder gestionarlas dentro del modelo. Bien, quería hacer distinciones dentro de lo que son las superficies, porque podemos tener superficies de lo que es los datos origen, también actualizaciones, porque es verdad que en un prediseño partimos de superficies procedentes de cierto tipo de, por ejemplo, de Google Earth o por ejemplo de fotogrametría, y luego en campo se puede actualizar con la topografía que se ha hecho ya de la zona donde se cree que va a pasar el proyecto definitivo. Entonces, bueno, para ir mostrando un poco el proceso, voy a cargar un proyecto de trabajo que tengo aquí. Bueno, como veis, en una parte de zona urbana voy a quitar la ortoimagen, y lo importante es poder gestionar multitud de superficies que proceden de cualquier tipología de datos y poder gestionarlas en todo lo que es nuestro proyecto. No tienen por qué estar dentro de este mismo directorio, pueden estar en otro sitio. Entonces, en este caso son datos de tipo láser y que voy a cargar para poder visualizarlos. Encargaré la base de datos original, esta está filtrada. Vamos a cargar la original y vamos a visualizar estos datos. Bien, pues esta es el escáner o LIDAR de la zona del proyecto, y esto se trata como una superficie, bueno, son puntos con propiedades como el color y su posición en el espacio, de un archivo .las. Es un archivo estándar que la mayoría, o casi todos los tipos de escáner reproducen. Bien, esto es una de las superficies que cargaré en el proyecto. Lo que voy a hacer ahora es, porque realmente muchos de estos puntos sobran, entonces para eso tenemos una parte de filtros, con lo que ya se ha aplicado, y simplemente lo que voy a hacer es cargar la base de datos de la superficie ya filtrada. Cargamos aquí y simplemente volvemos a generar
En este caso ya es la zona filtrada, quitando edificios, vegetaciones, y recortada en la zona de actuación del proyecto. Esto se genera como una superficie, luego podremos hacer consultas como crear una serie de curvas de nivel, pero realmente esto es simplemente una consulta de lo que es la superficie. Son curvas de nivel. Bien, pues en este proyecto una de las superficies ya que se van a utilizar para el diseño pues es datos láser. También los datos de topografía pueden venir en archivos directamente de CAD. También los datos de superficie pueden venir a través de archivos CAD. Podríamos directamente integrarlo. Este no es, por aquí. Entonces, nada, esto puede ser parte de lo que es la topografía y generarlo como una superficie. Otra superficie tipo cartografía, donde incluiremos pues aquellas líneas que sean necesarias para la formación de la superficie. Esto ya sería otra superficie con la que trabajar, puede ser complementar la primera o otras superficies diferentes, o también cargar los archivos de triangulación. En este caso aquí se verán los archivos, la triangulación de lo que es el... Bien, pues esto básicamente lo que es un gestor de superficies con la que podemos trabajar o no en el proyecto. Todo esto formará parte de lo que es el modelo BIM, de tal manera que cada uno puede actuar sobre estos archivos de una manera independiente. Bueno, entonces me queda por mostraros otro caso de superficie, pues es directamente datos brutos de topografía. Y en este caso, bueno, pues puede ser X y Z, otro tipo de datos, formatos de normalmente XML o ASCII. Para eso voy a abrir otro proyecto en el que voy a incorporar, primero voy a cargar el recinto de lo que es la zona para estar en coordenadas, y en topografía pues lo que voy a hacer es cargar este archivo. Bueno, extensión es un archivo ASCII, voy a abrirlo con el Notepad. Bueno, es un archivo muy común con número de punto, X y Z y código, ¿vale? Entonces simplemente lo cargaría como los datos brutos, cargar. Esto tendrá cada uno pues número de punto, cotas, etcétera. Bueno, lo que voy a hacer es irme a generar las líneas de rotura automáticas. Bueno, en este caso pues este será un tipo de punto que no se une por líneas. Voy a darle a encadenar y voy a borrar aquellas que sean por más de 50 metros. Bien, tendría ya una serie de líneas, les daría un estilo, pero bueno, como lo estoy haciendo aquí rápido, finalmente pues lo que haría es ir a triángulos y generar el modelo triangulado. Esto ya forma parte de una superficie con la que podré trabajar. Voy a guardarlo esto en un archivo. Bueno, en este caso el archivo nativo de Istran es un TTP, nueva superficie. O podría guardarlo en lance XML o cargar un lance XML directamente desde aquí. Lo mismo, las isolíneas, lo que son las líneas de nivel, son una mera consulta, un resultado de un modelo digital del terreno.
Bueno, esto en el visor 3D. Es una superficie triangulada. Bueno, luego el material que se le quiera dar a esta superficie, que si disponemos de la ortofoto, pues sería lo ideal. Bueno, finalmente, para terminar de hablar de los datos de base del proyecto, pues bueno, formatos interoperables de CAD hay muchos, pues, LDMs de Istran, DWG, DGN, DXF, ficheros shapes. Y formatos de imágenes, pues bueno, en este caso ECW, por ejemplo, lleva ya coordenadas para el sistema de referencia y diferentes métodos de obtención de imágenes, siempre y cuando mi modelo del proyecto BIM esté puesto bien en un sistema de coordenadas. En el ejemplo que tenía anterior, pues tendremos aquí imágenes, en este caso de la imagen LIDAR, o la podemos descargar si tenemos conexión a internet, a cualquier servidor de mapas. Servicios Web Map Services de Google, por ejemplo. Aquí, si en este caso es el Plan Nacional de Ortofotos, se utiliza en España, pues al conectarme podré descargar la ortoimagen que se adecua a esta zona. Bueno, para descargarla, y este sería lo que hace el programa. También es descargarlo en modo local para no tener que estar utilizando siempre conexión a internet. Y esta sería la imagen que hemos descargado de esta zona. Bueno, pues todo esto será un gestor de imágenes y de superficies como base para el proyecto de la infraestructura vial. Todo esto forma parte del modelo BIM, que para lo que es para el diseño, pues debería de estar dentro de lo que es como archivos, dentro de lo que es el modelo. Bien, vamos a pasar ya a lo que es el diseño de la infraestructura vial. Entonces va a haber varias componentes fundamentales que son en el diseño, la parte paramétrica, tanto en diseño horizontal. Habrá una norma que me ayude o me guíe o me diga que si está mal o no el diseño paramétrico horizontal, el vertical igual. Todo lo que son los materiales con sus formas geométricas también parametrizadas, y asociado a todo esto, pues objetos lineales dependientes, como pueden ser marcas viales, barreras de seguridad, tuberías, y objetos puntuales, pues bueno, podremos tenerlos en librerías o elementos independientes, como puede ser señalización vertical, bancos, postes de catenaria, vegetación, etcétera. Bien, entonces para lo que es el diseño en planta y en longitudinal, necesitamos tener ligado lo que es la normativa para hacer el chequeo instantáneo y todas las herramientas de diseño paramétrico para trazar, y otras herramientas que serían de geometría interactiva, que lo que hace es que ciertos cambios en ciertos alineamientos o ejes del trazado afecten o no afecten a otros elementos. Bien, entonces también esto se aplicaría para lo que es el diseño vertical, donde volveríamos otra vez a lo mismo, una serie de normativas, sobre todo ferrocarriles y carreteras, donde con las herramientas de trazado debe de chequear o ayudarme a cumplir este tipo de normas, y geometría también interactiva, donde tiene que hacer coordinar distintos elementos entre diseño longitudinal u otros objetos, de tal manera que si hay algún cambio en alguno de ellos,
debe de rehacer u otros cambios en otros elementos que se vean afectados. Bien, para eso voy a hacer un ejemplo. Aquí mismo, luego cargo el trabajo real. Entonces, lo que es diseño de obras lineales, esto sería el control de lo que es el proyecto exclusivamente de lo que es el diseño vial. Y para cargar las normativas, pues bueno, tendría aquí un eje 1 y aquí accedería a lo que son las librerías. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, cargar una librería de Perú. Imaginemos que esto es una carretera para cumplir normas de Perú. Entonces, iría a lo que son configuración preferencias y selecciono dentro de todas las librerías que tiene este proyecto lo que es una que esté preparada para LibExt, por ejemplo aquí Perú. Por ejemplo, cuando se instala Istran, pues tiene un montón de librerías que se pueden descomprimir. Por ejemplo, aquí en CISPOL, librerías extras, aquí estarían todas las librerías oficiales que ofrece el software por defecto. Luego, como son archivos ASCII, cada uno puede editar, manipular o hacer copias de estas normativas. Pues por ejemplo está aquí la ASTO, Bolivia, Bosnia, etcétera, etcétera. Cada una de ellas, pues para utilizarla se puede descomprimir. Por ejemplo está la de Perú. Hay una serie de archivos que contemplan toda la serie de parámetros de lo que son las normas. En este caso, pues aquí veréis las imágenes de la señalización vertical. Bueno, como veis hay muchos archivos dentro de lo que es una librería con normativa. Bueno, voy a cargar la de Perú. Que sería esta de aquí, aceptar y aceptar. Guardamos local. Entonces a partir de este momento lo que hace es enlazar unas librerías con una serie de objetos, incluido dentro de esos objetos pues lo que son parámetros de la norma. Entonces a la hora de cargar aquí me aparecen todas el historial de normativas en Perú. Por ejemplo, escojo la última y aquí elegiría pues el tipo de clase de carretera que voy a utilizar, por ejemplo de 2,5 a un 8%. Todo esto cambia en cada país, porque cada país tendrá sus propias categorías de lo que son las carreteras. Una vez establecido esto, pues bueno, voy a cargar aquí también para el chequeo de visibilidad y una sección, pues por ejemplo, no sé, tipo carretera y unos estilos virtual 3D. Si queremos que los peraltes y sobreanchos se calculen automáticamente, pues cargamos la normativa en estos apartados. ¿Dónde estás? Aquí está la última. Este aquí. Bien, esto es para un alineamiento, entonces este de prueba. Al diseño en planta, una vez que genere aquí una serie de alineaciones, pues voy a ir generando aquí un trazado tipo giratorio, por ejemplo, radio 100. Este radio va a valer para la velocidad que está puesta, que creo es 80. Bueno, voy a calcular y si necesito repasar la norma, pues esto va a hacer el chequeo de este modelo, de momento solo en planta, y como veis pues me sale bastante mal. Entonces le diré que me ponga una serie de clotoides y radios mínimos para poder trazar esto más en normativa. Voy a bajar la velocidad porque si no veis que esto es muy pequeño, pues la velocidad va a poner 60 y aquí estaría el rango entre 40 y 80 para este tipo. Si salgo de ese rango, pues te dirá que hay algo que está mal con la norma. Bueno, 40. Y en planta pues vamos a calcular un radio más pequeño y en este caso pues una clotoide más baja.
diseño, repasar norma, y así con todos los ejes que tengamos para diseñar. Entonces, bueno, voy a continuar este eje, pues añadir una recta, por ejemplo, tipo giratoria. Y vamos a añadir otra curva a la derecha. Perdón, hacia la izquierda. Tipo giratoria. Vale, pues con esto tendría un trazado que chequearía en planta. Repasar. Y a través de esto y viendo por qué motivos de la normativa me salen estos errores, iré corrigiendo estos datos. Por ejemplo, aquí una de ellas sería en esta zona la clotoide. Bien, una vez hecho esto, pues aquí en transversales le diría cuáles son las equidistancias sobre las que se van a medir los perfiles para luego sacar los volúmenes. Y bueno, pues en rasantes, a partir de aquí, pues se diseña paramétricamente otra rasante, un longitudinal, perdón, que sea compatible con la norma. Y volveríamos a repasar norma en el caso de que salgan, bueno, esto es para el drenaje, ciertos comentarios más graves, pues irá diciéndome dónde tengo que poner esos cambios. Esto al final ya se está creando un 3D. Vamos a calcular el proyecto. Para poder verlo en el visor 3D. Bien, pues por ejemplo ya tendríamos disponible, voy a salir un momento de aquí, todos los volúmenes generados para este pequeño eje que acabo de generar. Entonces sería una serie de datos de elementos que se han ido creando con sus características, volúmenes, pKs iniciales, finales, es decir, las progresivas, longitudes, etc. Como veis tiene poco, entonces lo que voy a hacer es mostraros ya un trabajo real. Voy a minimizar este y cargar el trabajo de este otro. Entonces entramos aquí en obra lineal y nada, simplemente en planta voy a calcular estos datos. Como veis aquí ya en colores, cada uno de los ejes o alineamientos que se han ido generando para lo que es este trabajo, una serie de glorietas, etcétera. Entonces estos son cada uno de los ejes. Y lo que tiene este es que son, por ejemplo, ejes interactivos entre unos y otros, es decir, cualquier cambio en alguno de ellos, si están dependientes, como es el caso de estos de aquí, por ejemplo, si yo moviera este punto, veis que estos dos, estas glorietas, se modifican para adaptarse a los cambios de uno u otro eje. Veis cómo se desplazan hasta que llega un momento que a lo mejor un movimiento de uno de los ejes provoca fallos en otros. En este caso tendría que dejarlo tal cual estaba en este aquí. Bueno, estas son las interacciones entre ejes, tanto en planta como en diseño longitudinal y diseño 3D. Veremos estos intercambios de información entre unos ejes y otros y entre otros elementos que dependen del trazado. Bien, voy a cargar otro trabajo ya más terminado.
Este es otro trabajo donde hay ya una intersección, varias intersecciones de ejes, incluido ejes de carretera y de ferrocarril. Entonces voy a calcular este proyecto. Este ya tiene su diseño en planta. En este caso es un proyecto de Colombia, tiene la normativa de Colombia y sus perfiles longitudinales pues también tienen sus correspondientes conexiones con los ejes. Estos son los estudios de Gálibos son en metros, sobre las diferentes alturas sobre las que crucen diferentes ejes. Y nada, vamos a verlo en 3D. Bueno, aquí estará catalogado todos los que son los elementos que se han ido diseñando. Con las marcas viales y, por ejemplo, el trazado del ferrocarril, en este caso también soterrado. Bien, todos estos son objetos lineales, en este caso como marcas viales. Están puestas todo lo que son de las librerías en cada una de las posiciones de los ejes, igual que estas composiciones de barreras de seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera chequear cómo se ha encajado esta coordinación entre estos dos ejes, bien, esto es un acuerdo y en este caso pues está marcado aquí en parte de glorietas con sus correspondientes radios y características paramétricas de lo que es este acuerdo, estos dos acuerdos en relación del eje 1 con la glorieta que está elevada. Para cargar el resto de elementos que también están diseñados en este proyecto, voy a maximizar aquí. Entonces voy a abrir el escenario. Guardarlo, no, voy a abrir. Donde ya pues están ciertas luminarias, por ejemplo aquí en el ferrocarril incluido las catenarias. Bien, si yo tuviera que las marcas viales agregarlas, pues puede estar en CAD, puede estar, en este caso hay parte diseñado dentro de Istran y otra parte cargado desde el CAD. Entonces voy a insertar, no sé si era este, tengo varios. No, pues este no es. A ver, insertar. Vale, y ahora actualizamos. Bueno, pues entonces si quiero consultar varios de estos elementos voy a quitar esta sección. Por ejemplo, para consultar los anchos que tenemos en este eje, los suelos seleccionados, el diseño de los firmes o cómo está configurado el terraplén. En este caso pues un 3.2 porque aquí 1.5. Así con cualquiera de los elementos, en este caso por ejemplo también está aquí en la red de saneamiento. Es importante porque la mayoría de las veces de las redes de saneamiento se diseñan sin las zanjas.
en esta zona. Sí, ya. Entonces todo esto tiene una serie de composición de materiales. Están aquí todas con su nombre y cada uno tiene sus particularidades. En este caso, pues esto pertenece al eje 15. Miramos el eje 15, donde aquí pues figurarán toda la disposición de los rellenos que se están utilizando en este ejemplo. Bueno, más objetos. Por ejemplo, voy a maximizar, va a ser mejor, las luminarias como la que veis puestas en la zona de la glorieta. Esto es que he cargado 2 veces las marcas viales. Bien, pues entonces todos estos son objetos individuales, se han ido poniendo dependiendo de los ejes, o podemos insertarlo a nivel manual si lo tenemos en objetos OBJ, ICC, DWG. En este caso estoy consultando en la librería pues elementos de alumbrado. Esto es la librería genérica 3D. Bueno, voy a colocarlo en algún sitio, por ejemplo ahí. Entonces si yo quisiera vincularlos a zonas del eje, a puntos en concreto de lo que es el eje, voy a activar lo que son la parte de cartografía, donde veo las líneas guías de lo que son los ejes, y por ejemplo voy a poner estas luminarias a lo largo de pues el borde de esta berma o arcén. Entonces en este caso pues le diría que se ajuste a esta línea y a un intervalo de 40 metros, por ejemplo. Voy a darle a crear y ahí tendría una serie de luminarias siguiendo este código, esta línea. Este habría que quitarlo porque cada 60 metros queda una zona conflictiva. Y aquí estarían pues todos los datos de todos estos objetos que hemos ido disponiendo en este caso en esta línea. Bueno, todos estos objetos son personalizables o editables desde el propio Istran. En este caso pues tiene una serie de capas, bueno, y propiedades o materiales dentro de lo que es el objeto. Esto ya depende del nivel de detalle que queramos llegar en el modelo BIM, y si cada uno de estos tiene su propia geometría independiente, ¿no? Bueno, en este caso nada, voy a cerrarlo. Igual que cualquier modelo de edificio como el que veis que tengo por aquí, creo recordar por aquí cargado. Bueno, este se ha cargado en este caso en particular en un modelo de DWG. Voy a acercarme aquí, sí. Y bueno, pues este ya tendrá su composición, es simplemente volúmenes, un nivel de detalle muy bajo. Entonces todos los objetos que podamos ir incorporando aquí, ya sea de cualquier tipo de formato, DWG, OBJ, no sé, de 3D Studio incluso, pues se pueden ir cargando junto al modelo para ir confeccionando todo lo que es el diseño del proyecto. Por ejemplo, me faltaría aquí parte de la señalización vertical, que podría incluirla ligada a los ejes, en este caso no de una tubería, por ejemplo al eje 1, en señalización, o incluso también faltarían aquí pues las obras de fábrica, o a nivel individual, manual, pues, por ejemplo vendría aquí a incluirlo desde la librería.
señal vertical. Bueno, en este caso debería estar escogiendo, por ejemplo, la librería de Colombia, pero bueno, tengo la librería en este caso europea. Bien, todos estos objetos o escenarios se van creando una especie de identificadores para los materiales y todos los tipos de objetos que componen el proyecto en Bean. Y acá abajo muestro pues un poco el estándar, que es el IFC de la Bitline Smart, y los archivos en los que se está guardando todo este proyecto en Bean, aparte de enlazar con los archivos de imágenes, etcétera, que es el archivo ISA y el escenario de 3D que estáis viendo en este proyecto. Y esto desde aquí, pues de guardar ISA, este es el archivo que guarda toda esta composición. Y en la parte de la pestaña Bean, pues en la parte de archivos, voy a generar otra vez el proyecto con los cambios que he hecho. Bien, pues en la parte de archivos, aquí tendremos los IFCs, los estándares. El 3D es otro estándar XML que utiliza Istran, DGN, DBailey, WG Autodesk o OBJ, otro estándar de objetos 3D. Todos estos son todos los componentes que hemos viendo de nuestro proyecto, con sus propiedades, etcétera. Y lo voy a exportar, por ejemplo, a IFC, que este es un estándar que podremos ver en la mayoría de todos los software que tienen visualizadores Bean. Entonces, bueno, un momentito en vez de guardar solo este material, voy a guardar todo lo que es el proyecto. IFC. Podéis exportar también en IFC 4 con ya las alineaciones en planta y en vertical, en longitudinal, paramétricas. Bueno, doy al proyecto entero, IFC. Este es un antiguo que tenía, voy a guardarlo de nuevo. Sí. Esto es para ponerlo en local o no, voy a decir que no. Bien, entonces voy a buscarlo en el directorio, pues está aquí, y lo voy a abrir con este caso con Solibri, es el que tengo asociado. Es un software visualizador gratuito, lo que es el visualizador. Entonces lo voy a abrir. Bueno, pues aquí podéis ver el modelo. Entonces en este caso, pues aquí sigo teniendo los objetos. Voy a desglosarlo. Y cada uno de ellos con sus propiedades, su clasificación y en este caso pues he seleccionado un riel, pues bueno, pues su volumen, bueno, pues esto sería el modelo IFC. Bien, otro tipo de resultados pues serán los típicos planos en CAD, 2D, bueno, en CAD, en PDF o directamente impresos en papel, tablas de datos, como puede ser, como veis ahí, una tabla de los conflictos con la norma, volúmenes, etcétera, consultas que hemos ido viendo de todos los elementos y qué composición tienen, o generalmente archivos que se pueden exportar incluso, bueno, en PDF o en otros formatos HTML o archivos, por ejemplo, LanceXML para
aparatos de topografía para replantear esto en la obra. Bien, pues voy a cargar de nuevo el proyecto. Bien, por ejemplo, para cualquier consulta de los planos, tenemos los típicos, los clásicos perfiles longitudinales. Entonces voy aquí a longitudinal, selecciono una plantilla, una template de representación, por ejemplo del eje 1, y le digo generar. Aquí estará pues los datos de esta plantilla. Bueno, todos estos son elementos que ya había hecho de consultas anteriores, voy a borrarlos. Y también pues consultas sobre lo que son los transversales, muy típico de ingeniería vial. Entonces el fichero, pues por ejemplo del eje 12, que creo que es un ferrocarril, y vamos a guardar sus páginas para si quisiéramos imprimirlo, y una template, pues bueno, no sé, por ejemplo hay una que tiene áreas. Bueno, pues aquí estaría directamente estas secciones, como está configurado cada 10 metros, pues aparece en este caso cada 10 metros. Aunque sí que si queremos consultar esto más en detalle, esto sería para llevarlo a CAD u otros formatos externos. Podemos venir aquí a consultar los perfiles, por ejemplo de ISPOL 1. Entonces este sería del eje 1 con sus materiales. Bueno, en este caso son muy sencillos. O si quiero consultar pues otro eje, editar el de ferrocarril, si no recuerdo mal, creo que era este. Bueno, pues esta sería pues las secciones de lo que es el ferrocarril con todas sus áreas, en este caso porque están seccionadas para verlo en perfiles. Bueno, todo esto sale del modelo BIM, visualizador 3D, en este caso por secciones perpendiculares a los ejes. Bueno, finalmente os voy a comentar un caso de seguimiento de obra, de control de obra. Entonces para eso voy a escoger otro proyecto. Entonces, como os decía, pues vamos a ver cómo se puede hacer el control de obra en BIM. Entonces para eso necesitamos una serie de objetos que son las mediciones en obra. Al final son archivos de topografía. Dar esos archivos de topografía o superficies clasificación en el tiempo, es decir, 4D real. Con esto quiero diferenciar que el típico 4D de planeamiento que solemos ver en los BIM normales de diseño, eso es una cosa, y luego el tiempo de ejecución en obra es otro, puede coincidir o no. Los objetos también van a ser las superficies de obra, superficies 3D, pero eso va a generar una serie de materiales extra, pues materiales de, por ejemplo, relleno correctamente hecho, relleno por exceso, eso ya veremos qué costes tendrán, y también un control de todo ese proceso, pues como una especie de avance de obra y un diagrama de proceso completado de lo que son los materiales o de las secciones tipo en la obra. Entonces para eso, como os comentaba, voy a abrir un proyecto. Este es el proyecto donde tengo datos de seguimiento de obra. Entonces el proyecto es igual, el diseño es como cualquier otro proyecto, pues con más o menos materiales, y lo único que he ido haciendo es cargar una serie
de mediciones en obra. Aquí las podéis ver. Voy a activar, bueno, esto de cartografía para que se vea un poco mejor. Pues este, por ejemplo, es el mes primero, que va a ser o ha sido un desbroce, y darle el tiempo en cada uno de esos materiales. Bueno, aquí en desmonte, en un corte, no saber del todo bien, porque como es excavación, se van a ir poniendo uno debajo de otro, pero bueno, son como medio transparentes, se ven ahí un poco. Entonces todos estos datos, que son objetos, en este caso un DXF o un lance, sobre todo lance XML, casi todos, con una serie de propiedades que se les ha ido pasando, y todo esto ahora lo tiene que analizar a través de secciones transversales, y si estoy por encima, con exceso de lo que debería de llevar en ese momento. Bien, para eso pues existe lo que se llama seguimiento de obra lineal. En este caso obra lineal, hay otro especial de túneles, pero bueno, en este caso veremos obra lineal, donde pues hay una serie de procesos para ajustar, cargar datos de campo, medirlos y cuantificar todos esos materiales. Entonces, bueno, por ejemplo, voy a cargar el mes 1, que es este de aquí. Entonces, bueno, aquí en datos de obra vamos a comprobar que esto estaría, que ahí está cargado. Este es la medición de campo. Bien, y bueno, es como el desbroce o parecido al desbroce. Y esto sería, aquí en el diagrama iría viendo, controlando dónde se ha ido avanzando más o menos a lo largo de todo este eje. Por cualquier motivo puede haber zonas donde no se está avanzando nada. Entonces, para ya verlo más completo, voy a cargar el último de estos 4 meses. Entonces aquí, bueno, datos de obra sería tal cual son las mediciones. Esto se podrá ajustar más o menos, depende de cómo hayamos medido. Aquí ya están las mediciones de todos los conflictos que hay. Este sería terraplén dentro origen, es decir, lo que llevo avanzado en el relleno, y parcial lo que he hecho este mes. Fuera serían los excesos, bueno, dependiente de lo que me queda por avanzar de este material. Bueno, y así con todos los perfiles donde hayamos medido diferentes en diferentes zonas, ya sea corte o relleno. Bien, esto al final es voy a salir de editor. Aquí se genera un cálculo. Bueno, esto quiere decir que no he ido siguiendo todos los meses, seguir. Y estas serían las mediciones en áreas y volúmenes de todos los materiales, recopilado ya hasta el final de todo el eje. Y aquí estaría el diagrama de lo que va avanzando cada uno de los meses en cada parte del proyecto. Bien, todo esto al final sale de lo que vamos componiendo aquí en el modelo BIM, y bueno, aquí se puede deducir que a lo mejor no se puede actuar por algún motivo, algún problema que hemos tenido en la obra. Finalmente, todo esto se puede seguir obteniendo lo que son los planos en CAD, pues serían típicos transversales, fichero, sería el mes 4, no, perdón, este de aquí, abrir, y una plantilla para representar estos materiales. Bueno, no sé si este le viene muy bien. Color, generar. Bueno, y aquí estarían pues las mediciones mensuales de cada uno de estos. Quizás a lo mejor debería de quitar la plantilla todos los componentes de errores que se generan en cada uno de estos perfiles. Bueno, pues esto es todo. Finalmente quería daros de nuevo las gracias por escuchar esta ponencia, y bueno, ahí están mis datos. Yo trabajo en Istran, y podéis consultar cualquier tema sobre el software, aparte de esto u muchas otras cosas. Yo en general me dedico solo a lo que es obra y diseño de viales.
Y nada, espero haber dado un poco de luz en este tema del BIM, en lo que es infraestructura vial, porque la verdad es que hay bastante poca documentación por el momento. Pero bueno, esto tiempo al tiempo y ahora viendo más cosas. Un saludo, gracias a todos.